Hola, bueno, acá estamos de vuelta. Ha sido una semana de mucho silencio, así que retorno a la actividad. Como siempre digo, silencio o pausa para poder llegar al discernimiento. Primero la noticia que estabas esperando. María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata. Una historia sin fin de ayer y de hoy. Este último libro mío, que se basa en hechos reales, bueno, ya está en la editorial. Así que por eso ya largamos la preventa. Si tú deseas tener el libro en la preventa, que dentro de poco se termina, es preventa porque es más económico que lo que va a salir el libro después cuando esté en calle, escríbeme a miriamdietrich@gmail.com. Por favor, indícame en qué ciudad y país vives. No es lo mismo mandar una encomienda a Buenos Aires que mandar una a Ushuaia, o a México, o a Colombia. Ahí te voy a decir cómo anotarte. Bueno, en otros videos a futuro te estaré dando los tips de un poco la línea argumental de este libro. Este libro tardé alrededor de 23 años en escribirlo. Te adelanto que hay un capítulo que se relaciona con una princesa, hoy reina, y con un presidente argentino, hoy fallecido. Por otro lado, ya casi entrando en tema, te cuento y te recuerdo que no soy maestra y no enseño nada. Solo te comparto mis experiencias. Y antes de entrar en tema, es necesario decir algo más. Cuando marco desde mi experiencia y razonamiento lo que está patas arriba, según yo, es simplemente para que tú puedas discernir y sacar tus propias conclusiones. No está todo mal, aunque a veces parecería que sí. Y como me dijo una vez alguien muy querido por mí, las situaciones siempre pueden ser peores. La imaginación de los que gobiernan el mundo es infinita y por ello debemos estar muy atentos, ya que permanentemente nos quieren hacer pasar gato por liebre y han tenido éxito muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Mas, estos reptilianos comienzan a asustarse ante las reacciones de las personas. Por ejemplo, las reacciones en muchísimos países con manifestaciones multitudinarias para que cese la guerra de los sionistas de Israel y los palestinos. Esto no sale en los medios de los miedos, pero en canales alternativos hay mucha información. Búscala. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que es necesario estar siempre en guerras que se originan en diferentes motivos aparentes, pero que en realidad son justificaciones para ampliar horizontes geopolíticos para uno u otro país? Bueno, al final de este video haré una pequeña meditación. Y estimo que en el próximo, quizás, hable sobre la disidencia controlada. Te preguntarás por qué motivo me llamé a silencio. Fueron demasiadas las novedades de esta última semana
tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y a veces es bueno hacer silencio para poder reflexionar. Cuando las cosas o los hechos se disparan y se salen de la lógica, para poder entender la ilógica que muchas veces tienen, hay que hacer silencio. Digo, hacer mucho silencio para que la ilógica no te atrape en su red. El título de este video que te hicieron pasar gato o leoncito o liebre marca un hilo invisible entre el supuesto presidente electo en Argentina y la imagen que los medios de los miedos nos quieren transmitir para que tú te lo grabes en la mente, que es la de un león que para mí es un gato, un gatito. Y también tiene un gato detrás que maneja los hilos, aunque por los resultados no los maneja muy bien. Se le enriedan algunos hilos y comienzan a formarse ovillos desordenados, tal como si un gato los hubiera tomado para jugar con esos ovillos. Pero además, el leoncito no tiene en cuenta que el gato le va a embarrar la cancha, porque así seguirá detentando el poder. Aunque el verdadero poder viene de aquellos que no se ven y que están por encima de los supuestamente elegidos. Parece un trabalengua, pero no lo es. Mira debajo del agua. Y en medio de los ovillos desordenados se aprecia cierta similitud por los que están viviendo en Ecuador, en El Salvador, en México y en Argentina, por nombrar algunos países. En el primero de ellos hay una crisis, según dicen los diarios hoy, entre el presidente y la vicepresidenta. Parece ser que a la vice la mandaron a Cucha, lejos del país. Bueno, estas diferencias entre presidente y vicepresidente, cualquier semejanza con la Argentina, es pura realidad. ¿Viste que son iguales y que solo cambian los nombres y los países? Me refiero a la línea media de argumentaciones. Hablando de gatos y leoncitos, es de destacar la actitud del grupo de rock La Renga, que estaba en Ushuaia. El líder de La Renga le dijo al leoncito, gatito, que el utilizar canciones de ellos para las propagandas políticas se llama plagio y además es inmoral, por supuesto ilegal. Parecería ser que el leoncito usó una canción de esta banda para autosustentar la publicidad de su partido cuando él era candidato. Lindo ejemplo, sobre todo para los jóvenes que están en edad de imitar a los que consideran referentes. Si lo hace un candidato a presidente y nadie lo sanciona, ¿por qué no hacerlo ellos también? Lo que estoy informando salió en todos los medios, aunque como tantas noticias que a veces pululan por internet, cuando no les conviene las borran. Comienza este leoncito a recular en chancletas
o en chinela, según en qué país me estés escuchando, corre el riesgo de caerse antes de empezar a ejercer sus funciones, por más que parecería que el sionismo lo está apoyando. Si Argentina está destinada a ser el faro del mundo, pues temo que al faro se le han quemado todas las lámparas. Y como una nota entre paréntesis, otra vez creen que el que ha sido supuestamente elegido es el hombre gris de las profecías de Solari Paravicini. Cada vez que hubo elecciones en Argentina y aparecía un nuevo presidente, las redes sociales se encargaban de decir que era el hombre gris. Ya perdí la cuenta de cuántos supuestos hombres grises hemos supuestamente tenido. Y luego resultó ser que ninguno lo era. Reflexiona. En un hilo invisible que parecería ser unen a todos los acontecimientos sin que se le vea el hilo, los candidatos a presidentes en algunos países tienen discursos similares y un manejo de las redes espectacular. Bueno, algunos ya son presidentes. Alguien me dijo una vez hace muchos años que el tema de los humanos son las emociones. Por ahí está el lado débil y por donde entran los temas con los cuales luego son dominados. O sea, la publicidad y los medios de los miedos te presentan noticias y o fotos que te emocionan. Sacan toda tu sensiblería a flote. Entonces tú, que te crees todo lo que te muestran, te emocionas y te llevan de un lado al otro, como chorizo en fuente del océano. Y así no discernes. El discernimiento, cuando están estas emociones a flote, brillan por su ausencia. Y dentro de las emociones, por lo general, prima la división y el odio de ser posible. Los unos contra los otros. ¿Te acuerdas de la película Los unos y los otros? Ese título en su momento me impresionó mucho. Más allá de que me fasciné con Jorge Don bailando al pie de la Torre Eiffel, esa música clásica que se llama Bolero de Ravel. Ya sabemos que en general los argentinos somos triunfalistas. O sea, o por triunfo o por derrota aparecen las emociones. Las exaltadas de los ganadores haciendo memes a diestra y siniestra. Y las negativas de los perdedores que ya están viendo cómo hacer pisar el palito a los que ganaron. Todo para dividir. Mas hay violencia en todas partes. Recuerdo mucho últimamente la película El planeta de los simios. Y mientras se pelean unos y otros, la inteligencia artificial viene ganando terreno a pasos agigantados. Y también parecería ser que son imprescindibles las guerras. Ya casi no se habla de la de Ucrania, porque ahora, tenemos la de los sionistas de Israel contra los palestinos, o la de Hamas contra el pueblo judío.
Estamos en un momento donde te quieren hacer creer que lo viejo ya fue y que parece algo nuevo, esto frente a lo que estamos. Pero en realidad esto es aparentemente nuevo y sigue siendo viejo, o peor aún, más de lo viejo, con diferentes nombres. Me permito un recreo y salto a otro tema que estimo te va a encantar. Estuve mirando por segunda vez la serie The Crown. ¡Oh, sorpresa! En una escena donde hay un diálogo entre el esposo de la reina y su hija Ana la princesa, ella le dice: «Oh, ¿otra vez tengo que ir a juntarme con esos reptiles?». Y vuelve a nombrar la palabra reptiles en ese mismo diálogo 2 veces más. Interesante mensaje subliminal que marca la realidad de los supuestos reyes de Inglaterra. Hay que estar muy atentos para comprender lo que se oculta detrás de las fachadas. Bueno, ahora vamos a una pequeña meditación. Cerramos los ojos, respiramos profundamente, somos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros anhelos. Sostenemos internamente la decisión de que por donde estemos, caminemos o vivamos, expandir paz a nuestro alrededor. Sostenemos la intención de poder discernir lo verdadero de lo falso. Somos conscientes que sostener la bandera de la libertad, la de en serio, es difícil. Somos conscientes que bajo diversos adjetivos calificativos nos ningunean, nos sermonean, nos quieren hacer creer que estamos equivocados. Con mis ojos internos busco las respuestas en mi conexión entre la mente y el alma. Una vez más, recuerdo que soy un alma eterna en este viaje de aprendizaje en el planeta Tierra. Y para poder ser eficiente conmigo mismo, necesito hacer silencio y discernir. Invoco con fuerza a los arcángeles Eles, estos que sé que están bajando a la tierra en batallones para ayudarnos a que el gran plan cósmico de amor, esperanza y nueva tierra se cumpla. Tengo la más pura intención de ser uno de los que queden cuando toda esta transición haya concluido. Estoy convencido
que en el futuro este planeta, en su mejor fase, vivirá en amor y en armonía. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.